¡Ah! ¡Ah! Buenos días, estamos en Kuwait, la ciudad más calurosa del mundo, y hace... Error, demasiada temperatura para el termómetro. Se nos ha roto el termómetro por la temperatura. Empezamos bien el vídeo. No, pero son las 10 de la mañana, hace como 45 grados. Puede que lleguemos a 50 hoy o mañana. Vamos a estar aquí un par de días explorando este país y ver cómo mierda sobrevive la gente en estas temperaturas. Kuwait es un pequeño país en el Golfo Pérsico con 4 millones de habitantes. Varias de sus ciudades superan habitualmente los 50 grados en los meses de verano, aunque hay registros no oficiales que superan incluso los 60. In Kuwait, the air temperature in some places has reached 62 degrees Celsius in open areas. Aunque oficialmente se reconoce al Valle de la Muerte como el lugar más caluroso del mundo, solo 3 grados lo separan de Yara, que alcanzó 53 en varias ocasiones y puede considerarse como la ciudad más calurosa del mundo. Son las 2 de la mañana y acabamos de llegar al país más caluroso del mundo. Nos dimos cuenta de que habíamos llegado a un lugar extremadamente caluroso nada más poner un pie fuera del aeropuerto. ¡Fua, chaval! Son las 2:30 de la mañana, hace un calor que te mueres aquí afuera. Hace como una temperatura de España por el día. De camino al hotel nos sorprendió la cantidad de tráfico que había para ser las 2 de la mañana. Las calles estaban llenas como si fuera hora punta, lo que nos hizo pensar que tal vez los kuwaitíes hacían más vida nocturna, al menos en verano. Vale, os pongo en situación, acabamos de llegar al hotel, estamos ya en el centro de Kuwait, veis hay torres por todos lados, hace mucho calor. ¿Cuántos grados crees que hace? 35 fácil, y porque me está dando un aire ahora, pero... Ya vais a ver el termómetro, pero hace mucho calor. Y son las 3 de la mañana. Joder, qué aire más caliente, ¿no? Vamos a dormir a la habitación, a buscar aire acondicionado. Qué alivio, chaval, menos mal. Después de visitar la ciudad más fría del mundo en enero, varios de vosotros me retasteis también a visitar la más calurosa. Me pareció una buena idea, y después de investigar un poco, me decidí por Kuwait, en julio. Y para hacer la experiencia más amena y más segura, me traje a mi amigo Gigi para que me acompañara. Hace ahora mismo, according con el termómetro que hemos comprado para medir la temperatura, 43,5 grados. Y son las 9:30 de la mañana. Ya da el sol en mi asiento. Dios. ¡Oh! Chaval. ¿Qué? 61 grados adentro del coche hace. No puede ser. ¡No! No puede ser. Vamos a coger el coche literalmente para ir a una cosa que está a 5 minutos, 20 minutos andando, pero no vamos a andar 20 minutos ni de coña. Si miro el aire acondicionado, 42 grados. Mirando el aire acondicionado. No puede ser, esto está mal, fatal. Oh boys, las torres de Kuwait, la única cosa turística tal vez de Kuwait. Here they are. Este sitio en verdad, si fuera invierno estaría muy guapo, pero es una locura, es asqueroso, son las 10 de la mañana y tiene que hacer como 45 grados. Ay. ¿Cómo está? Está caliente. ¿Pero como una bañera o qué? No, ¿Te refrescaría si te bañaras? no. Es como no cuesta entrar al agua, básicamente. ¿Y ese tío Estará qué hace ahí? 35 grados a temperatura del cuerpo, algo así. Ah, Dios. Pero ¿veis? ¿Veis lo mal que se ve, la poca visibilidad que hay? Es como que estuviera llena de polvo toda la ciudad. Sobre todo por ahí. No sé si será arena o polvo o qué. Pero esto no debe de ser muy sano de respirar constantemente, ¿eh? RIP termómetro, empezamos bien. No ha durado ni 5 minutos. Esto tiene toda la pinta de ser algún bar, cafetería, lo que sea, con buenas vistas para chillax en invierno. Que ahora está desolado. Pero mira, está todo, absolutamente todo. Suelo, incluso las palmeras están como empolvadas. No sé, tienen que haber tenido una tormenta de arena hace poco, ¿no? Sí, nos lo dijo el del hotel, ¿no? Varias personas nos dijeron que en verano son frecuentes las tormentas de arena, que envuelven la ciudad en una especie de niebla naranja muy densa, agobiante y que impide totalmente la visibilidad. Los vídeos que hemos visto de estas son impresionantes. Y en el interior puede llegar a haber una oscuridad prácticamente total. Joder, chaval. No debe de ser bueno este aire para respirar, ¿eh? Durante mucho tiempo. Yo creo que te da cáncer o... Hostia, chaval. Qué fresquito, chaval. ¡Guau! Menos mal que eso sí, en todos, absolutamente en todos los edificios de interior hay un aire acondicionado
Vámonos. Ojo, a estas vistas de la ciudad. Mira, se ve algo. Yo creo que esta parte, estas playas de aquí, es todo artificial, ¿eh? Y aquí en la punta de la isla, ahí hay un parque de escombros, o como se llama, unas pistas de tenis cubiertas de arena y un parque acuático abandonado. De vez en cuando hay algún que otro persona en moto de agua o con alguna actividad acuática como esa, pero aparte de eso está bastante muerto Kuwait ahora. Mira, la playa también vacía, definitivamente la temporada alta no es. Uf, ¿estás preparado? ¿Te imaginas tener que estar de obrero, de albañil o de lo que sea en Kuwait en verano? Desde hace unos años, del 1 de junio al 31 de agosto, no se permiten los trabajos en el exterior entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. La cosa es que a las 8, 9, 10 de la mañana ya hacen 40 grados afuera, ¿sabes? Y siendo honestos, nosotros sí vimos algunas personas trabajando fuera entre las horas prohibidas. Y te voy a pasar control de temperatura, así está todo bien. 36,5, todo en orden. Vamos, viva España. Vamos a continuar. ¿Qué? ¿Está bonito o está feo, con este tiempo? Yo lo que no sé es cómo puedes tener aquí a gente de relax simplemente, a gustito, sentados y pasando el rato afuera. Siéntate, siéntate. A ver, y apoya la espalda bien apoyada. Dios. Somos subnormales, Ya me he acostumbrado. Bueno, no. Somos muy subnormales. Ha sido idea de Gigi, Ay, qué rico. Estamos al fresquito del supermercado otra vez. Vamos a ver temperatura ambiente del supermercado. 15 grados. 15 grados puede ser, ni de coña, ¿verdad? Se ha vuelto loco. Mira, estos son los trabajos que sí que no entiendo. Trabajar barriendo afuera. Encima van con ropa, no sé, como calurosa, Mirad, 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 esto sí que no le veo el sentido. Hay una terraza perfectamente preparada para que te sientes afuera a tomarte una bebida perfectamente a gusto al fresquito de Kuwait. ¿Cómo lo lleva? ¿Se acostumbra uno al calor? Si vas por la sombra, sí. Si vas por el sol, no. Nos adentramos en el zoco, en busca de alguna tienda que vendiera las túnicas tradicionales árabes. Queríamos comprobar si realmente servían y ayudaban a llevar mejor las altas temperaturas. It's good for the heat, for the hot weather. Very good material. This is made in India. Made in India. Yes. You are also from India? I am from Kashmir. Okay, yes. Like this. You can wear at night. Yes. And outside? Outside like this. El vendedor se puso a explicarnos la diferencia entre las túnicas para el día y la noche, que dependían de lo alto que fuera el cuello. Toma ya, How long you living in Kuwait? I am here from 11 years. 11 years, wow. I will not go to India. No? No, in my country, there's lots of fine. Yes. Pakistan, India. Here, this is my shop, and I will happy here in Kuwait. You are happy in Kuwait? Yes. You like Kuwait? I like it so much. Yeah. And the hot weather? No problem. You are used to? Air conditioner. Qué guapo, qué crack ese tío. Y buah, es que hasta las tiendas más pequeñas tienen aire acondicionado, chaval. Ahora sí tengo que decir una cosa, por suerte no es como demasiado, no es muy húmedo. Si aquí hubiera humedad ya, apaga y vámonos. Dios, el suelo está como a 58 grados. Tío, si te quitas las gafas, al menos yo, es como que te pican los ojos, tío. Es muy extraño. Es raro. Esto es el Old Kuwait, el Not So Fancy Kuwait. Aquí al lado del puerto sí que se suda más, se nota que flipas. ¡Guau! ¿Cómo va a estar el coche, chaval? Vamos a ver cómo está, pero lleva más de media hora ahí al sol directo. Me cago en la... Ojo, ojo, esto va a ser duro. ¡Ah! ¡Ah! No puedo. Esto quema, el volante quema, el asiento calienta un poco. ¡Ah! ¡Me quema el volante! ¡Me quema el volante! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Para adelante! Déjame que me quema el volante, que no lo puedo tocar. ¡Ay, Se suele ver muy poca gente andando por la calle. La mayoría usan el coche todo el rato y evitan estar en el exterior siempre que pueden. La mayoría de los peatones suelen ser inmigrantes con peores trabajos o menos recursos. Realmente confiaba
y esperaba que las paradas de autobús fueran a ser ahí casi edificios en sí mismos. Ahí cerrados, negros, con aire acondicionado dentro, pero no, ahí al aire libre, en la intemperie, sudando la gota gorda hasta mientras esperas el bus. ¿Veis? De hecho, muchos coches tienen como una capita están como muy sucios, mira. Muchos, ¿eh? No sé, la cantidad de polvo y tormentas de arena que hay aquí. Me voy a morir de calor. No sé cómo decirlo, pero es hace mucho calor. Es como, no sé, como cuando abres un horno y te entra todo el aire a la cara, pues así. Y cuando viene una ráfaga de viento flipas. Ahora. Ojo, entramos a nuestro primer centro comercial. ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué gloria! ¡Buah! ¡Qué locura de centro comercial, chaval! Mirad incluso lo que hay aquí. Sky Zone Trampoline Park. ¡Qué locura! Bueno, es todo para niños, pero... ¡fua! Desde ahí, desde la esquina, hasta ahí. Creo que directamente el pasatiempos de mucha gente es venir al centro comercial y estar por aquí tomando algo, paseando, hace fresquito y es que fuera no se puede estar en ningún otro sitio, hace un calor que lo flipas, no hay parque, no hay verde, no hay nada. Y la cosa es que como este centro comercial habrá, no sé, 10 en la ciudad. Mira qué guapa la luna ahí, chaval. Es la luna más limpia que he visto. ¿Será porque hay nubes? Es todo contradictorio, porque por lo feo que está el aire, la nube se ve guapísima. Uf, cuando sopla el viento, uf. ¡Oh! Es como si te pusieras delante de un ventilador de aire caliente. Mira este coche. ¿Cuánto tiempo lleva este coche aquí parado? Mucho, pero mira, ¡buah! Este se ha comido varias tormentas de arena, Eso digo yo. La gente ahí del chill se sientan como los viejos, se sientan ahí en la terracita a tomar el calor. Está fría el agua. Sí, está calentita, pero comparada con el aire de aquí está bien. Y esto de aquí es lo más verde que hemos visto en Kuwait hasta ahora. Vamos. Uf. Llevamos 5 minutos afuera, literalmente, Oh, Dios. Ojalá se pudieran transmitir las sensaciones y las temperaturas, tío. Realmente lo que me parece fuertísimo de este clima, de estas temperaturas, es el calor que sigue haciendo de noche. Mira, son las 11:30 de la noche y hace 39 grados. Y de hecho, la mínima que va a hacer esta noche, a las 5 de la mañana, van a ser 35 grados. No refresca en ningún momento del día. Y pues entonces, evidentemente, tienes que tener el aire acondicionado 24 horas al día. Aquí no lo quitamos en ningún momento, porque no hay ningún momento donde puedas abrir la ventana, ventilar y que entre aire fresco. Ojo, amigos, al día que hace hoy. Por primera vez desde que estamos aquí, hay algo de visibilidad. Mirad, por primera vez, esos edificios de por ahí, nunca los había visto. ¡Guau! Se ve bien lejos, Y mirad por aquí, se ve la playa perfectamente por todos lados y el cielo, por primera vez se ve el cielo también azul. Sigue habiendo neblina y tal en el fondo, ¿sabes? Pero mucha menos. Está guay por fin ver algo. Bueno, este es el outfit que llevamos hoy. A ver cómo aguanta la temperatura y es que nos vamos al desierto, nos vamos a las zonas más calientes de Kuwait. ¡Qué locura, chaval! ¡Wow! Aquí en el interior sí se nota, hay un viento caluroso, chaval, es mucho más caliente. 48 grados a la sombra hace aquí. ¿Qué dices? No, es de locos. Pues básicamente todo esto que hay aquí atrás es una de las refinerías más importantes del país. Tiene como 5, creo, refinerías de petróleo. Es por lo que se han hecho ricos, la única cosa por la que les va bien. Guau, pero el calor aquí sí es heavy, Y al sol directo, no sé qué temperatura aquí hará al sol directamente. ¿55 tal vez? Acabamos de llegar aquí a un como resort Venecia artificial, una ciudad de canales. No sé, parece más un proyecto semi abandonado. En Google Maps es más bonito que en la realidad. ¿Cómo da la Chilaba? Chilaba va genial, la verdad es que no me da calor. Tú, esto da hasta mal rollo, es como un ghost town en toda regla,
Oh, qué rica está el agua. Ay, Dios. Encima, arena perfecta, no hay ni una piedra, loco. Oh, qué perfecta es esta playa, chaval. Es un masaje para los pies, ¿eh? Tío, yo me quedaba aquí todo el día, ¿eh? ¿Se siente uno refrescado después del baño o no? No, por 5 minutos y después vuelve la mierda. Mirad esta tienda de campaña aquí, rollo beduino, lo que sea. Aquí vive gente. Antes he visto un par de personas ahí, ahora está cerrada, pero he hablado con un tío de ahí. Cosa que no se ha grabado. Mira. In the middle of the desert, bro. Mira cómo se come el desierto la carretera, chaval. Bueno, esto es Al Wafra o Wafra Farms. En Google Maps creíamos que era un pueblo normal y corriente aquí en medio de Kuwait, pero literalmente, o sea, está desierto, es gigante, pero así rollo, un edificio cada X tiempo, todo antiguo, hecho mierda y casi no te encuentras a nadie. 45 grados y según internet hace 47 grados. A ver quién aguanta más cogiendo la cadena. Venga, va. 1, 2 y 3. ¡Ah! ¡Es que eres tonto! A ver qué temperatura está la cosa esta. Me pica la mano, Igual que en Yakutia, los coches aquí no se paran. Estamos parados en un pueblo random en mitad de Kuwait, dentro del coche, con el motor encendido, con el aire puesto, porque si no nos morimos de calor afuera. Mira, tener el pie así fuera se siente como cuando pasas por detrás de una tienda y tienes el ventilador de esa tienda que te echa ahí un aire caliente asqueroso. Pues lo mismo siento ahora mismo en esta tienda. Imagínate quedarnos tirados aquí. Se nos para el coche o se acabara la gasolina o lo que sea. Cuidado. Aquí sí que te mueres de calor. Hasta donde llega la vista, campo de arena plano. Ni siquiera hay dunas ni nada. Plano. Aquí no sé qué, pero se ha quemado algo. Hay neumáticos por todos lados. Oye, aquí o se han quemado arbustos o se han quemado muchos coches aquí. Me está dando hasta mal rollo estar por aquí. No sé si deberíamos estar por aquí, no sé si es seguro o no sé. Ahora sí estamos en medio de la nada, Madre mía. 54 grados la arena. Pero no quema, Vamos a pasarle el test de temperatura corporal a ver si no corre peligro de desmayarse. 37.3. Casi frío. Está ahí justito todavía. Mirad cómo está esta rotonda. ¿Qué mierda ha pasado aquí? Está devastado. Bro, ¿qué mierda es esto? Mira, mira, mira la señal. ¿Qué mierda, tú? ¿Qué es eso? Estoy rayadísimo. Mira, tío. Qué guapo. Sí, pero está aquí el pastor, entonces no podemos ir a tocarlos. Hemos visto ya 4 o 5 rebaños de dromedarios por toda esta zona. Después siempre van con el pastor o como se le llame, que va ahí con un turbante que solo se le ven los ojos, también imagino para protegerse del viento, del desierto o de la arena. Lo difícil de imaginar es cómo estos pastores podrán aguantar horas en el exterior con estas temperaturas. My friends. Mirad dónde estamos otra vez. Por fin, loco. Ojo, os voy a enseñar cuánto hemos bebido hoy. 1,5 litros. Otro 1,5 litros. Otro 1,5 litros, ya vamos por 4,5 litros. Ahí adelante no hay ninguna botella. No, no hemos bebido como 5 litros, ¿no? Vale, aprox 5 litros. No es tanto, Y es que vimos en una lista de recomendaciones y precauciones para las altas temperaturas que era muy importante beber al menos 4 litros de agua al día. ¡Guau! Acabo de darme un chapuzón en la piscina y es la primera vez en Kuwait en el que estoy bien fresquito al aire libre. Es que mira, no tiene ningún sentido. Último día en Kuwait, mi gente. Vamos a echar de menos este calorcito.
Buah, lo peor de Kuwait es del calor este es entrar al coche, ¿eh? ¿Cómo está de temperatura, Aishon? Muy caliente. Joder. Tengo calor. No puede ser, ¿verdad? 81, dice. ¡Yeah! A ver el volante, a ver si no te va a derretir las manos. 56. Es que no le da el sol directo. ¡Fua! Y la temperatura ambiente aquí dentro, 70 grados. El día anterior habíamos ido al sur y hoy nos dirigíamos al norte del país, pasando por algunos de los sitios más calurosos de Kuwait por el camino. Mirad cómo está el día de feo, tío, no se ve nada, joder. Lo peor es que esto parece es lo normal, en verano esto es de los mejores días que se puede tener. Ayer tuvimos mucha suerte. Tengo miedo. Te dejo el placer de salir el primero. Tengo miedo. Hace bastante calor. Se hace calorcillo, sí. Vale, estamos en Yara, que es como una ciudad distinta, pero continua bastante cerca de Kuwait City, pero está ya bastante más al interior, entonces hace como 4 o 5 grados más. Ahora mismo en Kuwait City hace como 43 grados y aquí hace 47 y son las 12. Y eso a la sombra, ¿eh? Eso es a la sombra, directamente bajo la luz del sol, pues, que será 5 o 10 grados más. Va a hacer hoy como 49 grados de máxima. Y esta es la ciudad de Kuwait donde se midió la temperatura más alta del país, como 53 grados. En 2019, algunos medios reportaron que en Kuwait se llegaron a medir más de 60 grados, aunque aún no ha sido verificado. De ese día hay imágenes de palmeras y arbustos que se prendieron fuego debido a las exageradas temperaturas. ¿Hace calor o no hace calor? Vamos al aire acondicionado. ¿Hará algo la sombra? Yo diría que un poquito sí, ¿eh? Vamos a ver la temperatura que hace aquí. 46 grados. 46 grados a la sombra, flipas, ¿eh? ¿Qué porcentaje de que no nos afecte tanto el calor crees que no hemos acostumbrado? ¿Y qué porcentaje es este traje? Yo creo que el traje es 70% y 30% más, pero yo creo que los dos son muchos. Ojo, una fucking mezquita en mitad del desierto, en mitad de la absoluta nada. Está guapa, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Y tiene 2 minaretes además. Estamos ahora mismo, I don't know, en mitad de la nada. Esta es la Highway 80, dirección Irak. 48,8 grados hace aquí. ¿Qué se siente a 48,8 grados? ¿Cómo es la sensación? No, pero... Los brazos, las zonas que no me cubren esto, están como en una sauna. Es como una sauna pero seca, ¿sabes? Es Como verdad, la temperatura claro, de una sin sudar. sauna pero sin sudar. Se suda un poquito, pero no mucho. Pero las saunas a veces molan. Claro, si la gente paga hace saunas por placer, pues es lo mismo, te acostumbras, te relajas y aceptas y disfrutas del calor envolviendo tu cuerpo. Eso es una mierda. O sea, yo voy a la sauna y lo que quiero es que me dé el agua fría después. Pero aquí no tenemos agua fría. ¡Ah! ¡Ah! 66 grados está el suelo. A ver quién aguanta más con la mano, lo de ayer. Venga. 1, 2 y 3. ¡Ah! ¡He ganado! ¡He ganado! Tú, que ni 4 segundos hemos durado. No es como un horno. Tío, se me está empezando a calentar el collar, que es de metal y me empieza a picar en el cuello. Sí, que va a sudar a tope. Me empiezan a quemar hasta la suela de los zapatos, te digo. Y me empieza a quemar el pelo. Fuera no se suda, pero entras adentro donde está el aire frío y todo y de repente empiezas a chorrear. Oye, me raya un poco, Vale, no, 37,2. Me había dado antes 40. Pero vamos de agua por si acaso, sí. ¿Cuántos litros llevamos ya hoy? Échate Llevamos agua en poco, la frente y eso cura la fiebre. Mira, hace tanto calor que te hace como espejismo allí al fondo de la carretera, Es como que se disuelve la carretera de repente al fondo y que, no sé, parece que el cielo llega a la carretera. Muy raro. ¡Dios! ¿Se ve? Sí. Lo hemos conseguido. Estuvimos a menos 50 en Yakutia. Hemos llegado a estar a 50 en Kuwait. A ver cómo se siente 50 grados en el exterior.
Error directamente. Pero realmente se necesitan gafas de sol, ¿eh? O sea, lo que decía ayer lo reitero. O sea, sin gafas de sol es como que molestan los ojos, es como pican, ¿eh? No va el termómetro. Ay, pero sí quema un poco más que la arena, ¿eh? Hostia, sí que quema, loco. Vale, hay una cosa que siempre he tenido curiosidad por probar. Es extraño, aquí cuando no pasan coches, no sé, es como se siente una extraña como tranquilidad y paz. Muy calurosa, pero no sé, es muy tranquilo, muy silencioso, se escucha algo del viento, un poco de las torres de electricidad. No sé, es guay. Es muy raro cómo se está haciendo, en verdad, ¿eh? Tócala, tócala. Está durita, ¿eh? Sí. ¡Wow! ¡Ah! Se está haciendo pero como muy plasticoso, ¿eh? Ah, qué asco. ¡Ay, es todo plasticoso, ¿eh? La yema sí está hecha. El huevo se ha hecho, pero de una manera muy rara. No se ha frito, pero se ha hecho, se ha cocinado. Hostia, qué mareo. Adiós, huevecito, ¿lo veo o no? Sí, mira, está ahí. Adiós, huevo. Os presento nuestro spot de picnic. ¿Veis? Motor encendido, aire a tope. Y si no te mueres, no podemos parar el motor. Kuwait siempre ha sido caluroso porque, bueno, a ver, es un desierto, básicamente, después es muy caluroso. Dicen que el cambio climático, dicen que aquí se nota bastante. Y la cosa, que esto es un círculo vicioso y es problemático, porque Kuwait, solamente como el 1% de la energía que utilizan es renovable. Y después también creo que son el país más contaminante del mundo per cápita, o sea, la cantidad de infraestructura que han ido construyendo y se ha ido creando en los últimos años también es un factor en el aumento de las temperaturas. Y después el círculo vicioso está en que todas estas temperaturas implican que tienes que estar con el aire acondicionado todo el rato. En el hotel, en las ciudades, está el aire acondicionado puesto en todos sitios 24/7. Y entonces eso consume aún más energía, que aquí no es renovable, se contamina más, suben las temperaturas, se usa más aire acondicionado, se usa más energía, se contamina más y así. Es un ciclo del que es muy difícil salir y por eso se cree que van a seguir aumentando todavía más las temperaturas. Así que yo no sé, yo no tengo ni idea, solo os digo lo que he leído, pero pinta feo. ¡Buah! Es que de hecho hace más calor o el mismo que el que hace hoy en Death Valley, en el Valle de la Muerte, donde se registró la temperatura más alta del mundo oficial. Allí hoy la máxima va a ser 50 y nosotros aquí hemos llegado a 50 también. Así que estamos en el sitio más caluroso del mundo del día de hoy. Hostia, fuerte, ¿eh? Tú, no he utilizado tanto aire acondicionado en mi vida. Es una locura. Ahora, respondiendo a la pregunta que yo mismo planteé en el vídeo de Oymyakon. Aunque ambos extremos fueron más llevaderos de lo que imaginaba, me quedaría con el frío extremo. A pesar de ser duro, casi siempre puedes abrigarte hasta contrarrestarlo, y el entorno nevado y congelado me pareció mucho más bonito y más limpio. Bueno, tú, se acabó la aventura. Pero todavía estamos fuera. Todavía estamos al calor. Aún no se acaba el sufrimiento. Pero por la cantidad de material que grabé, aún va a haber un segundo vídeo donde profundizamos más en todo lo que descubrimos en nuestros días aquí. Los infinitos sinsentidos de Kuwait y por qué es un país al que no quiero volver. Gracias por verlo y hasta el próximo vídeo.